pasado ya 20 años desde que se celebró el Mundial de 2006 en Alemania. Para ese entonces, México llegaba al torneo siendo cabeza de serie por primera vez en su historia, fuera de casa. Bajo el mando de Ricardo Antonio Lavolpe, la esperanza de alcanzar el ansiado quinto partido estaba más viva que nunca. Bueno, al menos hasta que el destino decidió que nos gustaba sufrir. El mundo estaba listo para la fiesta futbolera. ¿Y quién estaba aún más preparado, con los bolsillos del pantalón tan abiertos que casi se le caen las monedas? EA Sports. It's in the game. Pues nada más y nada menos que Electronic Arts. Con la licencia exclusiva de la FIFA bajo el brazo, lanzaron este juego en abril del 2006. ¿Estará realmente divertido el juego hoy? ¿O es solo pura nostalgia barata mezclada con píxeles pixelados? Mi nombre es Juan y vamos a descubrir si este título sigue siendo un golazo o si de plano nos hace querer tirar el control por la ventana. Averígualo conmigo en un episodio más de Game Juan. ¡Órale! ¿Dónde estoy? ¡No! ¿De verdad estoy en la red de juegos? Esto no es lo que yo recordaba. Pero ahora esto parece como si el señor P realmente tuviera presupuesto. Ahora hasta me siento como un protagonista de película de ciencia ficción. Señor P. Ya llegué. ¿Qué onda con la decoración tan folclórica? Espera, este cuadro me suena. ¿Será acaso el multiverso metiéndose con mi canal? ¡Órale! ¡No puede ser! Díganme que no estoy soñando. ¿El señor B tiene un altar dedicado a mi diosa Miku? Ojalá que con tanto presupuesto para lucecitas y monas chinas, también le haya alcanzado para mejorar el Wi-Fi. Porque de nada sirven tantos hexágonos brillantes y estantes de lujo si voy a estar jugando con un lag que me haga recordar mis años de primaria. Estoy seguro de que con estas actualizaciones de alta fidelidad que el señor P le hizo a la red, seguramente ya tiró la basura vieja y su biblioteca está cargada con puros títulos de PlayStation 5 y Xbox Series X. ¿Pero qué pasó aquí? Es la misma colección de antigüedades prehistóricas. Parece el estante de ofertas de un mercado de pulgas de 1999. Hola Juan. Detecto una fluctuación en tu nivel de satisfacción. Sin embargo, mi algoritmo de curaduría lúdica sigue optimizando el acceso a estos artefactos retro para preservar mi integridad nostálgica. Es un placer ver que sigues interactuando con mi base de datos física. No, señor P. No es placer, es costumbre. Ya llevo 4 temporadas jugando porquerías oxidadas. Por favor, necesito un upgrade de entretenimiento. Algo que no requiera un adaptador de corriente del siglo pasado. Entendido. Iniciando protocolo de búsqueda contextual basado en el evento hipermediático de la cronología actual. He reconfigurado la prioridad de búsqueda y seleccionado un título que, según mis cálculos, sincronizará perfectamente con tu frecuencia de dopamina. ¡Auch! ¡Hola! ¿Es necesaria tanta violencia física? Y sigue con la misma maña de aventarme el juego a la cabeza. ¿Quién no puede contratar a un Tommy Omnibot para que me lo dé en la mano? Ah, claro. Ese robot solo servía para abrir puertas y verse elegante. A ver, ¿qué clase de reliquia me lanzó esta vez? 2006 FIFA World Cup para el Xbox 360. ¿En serio? ¿Un juego de hace 20 años?
soltar un título del mundial de este año? Estamos en pleno 2026. Chale, el señor P vive en el pasado y yo soy el que paga los platos rotos y los coscorrones. Este es el modo mundialista. Puedes elegir a cualquiera de las 127 selecciones nacionales que participaron en la etapa de clasificación y llevarlas desde cero hasta la final en el Olympia Stadium de Berlín. A ver, voy a jugar con México. En mi casa ya prohibieron gritar gol después de las 10 de la noche para no asustar a los vecinos. Pero aquí creo que lo podré hacer sin problema alguno. El juego fue desarrollado por Electronic Arts Canada en Vancouver, en la Columbia Británica. Implementaron una arquitectura de motor heredada de FIFA 2006, pero con optimizaciones significativas en la física balística esférica y el interpolado de animaciones cinemáticas. El proceso de asset mapping fue exhaustivo. Digitalizaron la topología facial y el estilo de juego de 100 superestrellas, además de realizar un renderizado preciso de los 12 estadios oficiales de Alemania 2006. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Oiga, qué buena sorpresa. No me había dicho que la narración estaba en español para Latinoamérica. Un momento, esas voces, esas personas me suenan muy familiares. Identificación sonora confirmada. En aquella época, Electronic Arts buscaba la máxima fidelidad cultural para el mercado hispano. Colaboraron con figuras prominentes de la crónica deportiva. La narrativa fue ejecutada por Enrique el Perro Bermúdez, acompañado por los análisis tácticos de Ricardo Peláez. Enrique Bermúdez es reconocido como el narrador con mayor índice de penetración mediática en México. Es recordado por su léxico característico que añadía una capa de alta intensidad emocional a cada evento. Su presencia garantizaba una conexión inmediata con la audiencia local. Ricardo Peláez, por su parte, aportaba el componente de análisis técnico. Al haber sido un delantero letal y ex seleccionado nacional, su función era decodificar las tácticas de los sistemas de juego en tiempo real, otorgando autoridad profesional a la narración. Tiene razón. El perro te ponía la emoción a 1000 por hora con sus gritos. Y Peláez te explicaba por qué el equipo estaba defendiendo tan mal. Oiga, señor P, me dijo que le habían echado muchas ganas en las caras de los personajes, pero están bien horribles. Aunque lo comprendo, sé que es muy difícil hacer que tu personaje virtual se parezca a ti. Ahora imagínate hacer el mismo proceso para 100 personas. ¡Qué locura! Si yo a mitad de mi episodio me da flojera corregir los detalles de animación. Órale, pues está interesante. Detecto una fluctuación de desdén en tu observación. ¿Es acaso un error lógico en tu sistema cognitivo? ¿O es que tu unidad central de procesamiento no es capaz de disfrutar del deporte rey? La verdad, señor P, es que no me gustan los juegos de deportes. El aprenderme tanto movimiento con los botones se me complica demasiado. Y como no los veo, pues no me sé ninguna estrategia con la cual puedas ganar los partidos. Antes me gustaba ver el fútbol de verdad, pero siempre perdían los equipos a los que les iba. Es como si el universo tuviera algo personal contra mis colores. Y ni hablemos de las decepciones de la selección mexicana. Es un trauma generacional. Análisis de la base de datos. La trayectoria de la Selección Nacional de México en los mundiales es un buque de esperanza y falla crítica. Históricamente han demostrado una capacidad recurrente para superar la fase de grupos, ejecutando un despliegue de optimismo nacional desmedido. Sin embargo, el sistema siempre colapsa al intentar procesar el quinto partido, desde el trauma del 86, pasando por la ejecución técnica de Maxi Rodríguez en 2006, hasta las diversas eliminaciones en octavos de final. México ha perfeccionado el arte de la victoria parcial seguida de una terminación prematura del proceso. Es un ciclo estadísticamente doloroso pero consistente. Gracias, señor P. No necesitaba recordarme mis traumas con tanta precisión técnica. Señor P, platíqueme más acerca del Mundial de 2006.
yo aún seguía saltando en las nubes como angelito. Procediendo a cargar los paquetes de datos del evento, Alemania 2006. Fue un ecosistema deportivo clasificado bajo el nombre clave Sommermärchen o cuento de verano. El clima meteorológico fue inusualmente óptimo, lo que maximizó la eficiencia de la alegría colectiva en el territorio teutón. Me acuerdo haber leído que ese mundial estuvo lleno de tarjetas. ¿O estoy alucinando? Se registró un volumen masivo de sanciones disciplinarias. El partido entre Portugal y Países Bajos, conocido como la Batalla de Nuremberg, generó 16 tarjetas amarillas y 4 rojas, un pico histórico de ineficiencia conductual. Además, fue el escenario de la última ejecución profesional de Zinedine Zidane, cuyo proceso culminó con una desconexión abrupta tras un impacto físico contra el sistema de Marco Materazzi. ¡Ah, sí! ¡El famoso cabezazo! Otro aspecto interesante fue el valor modelo Teamgeist. Sus parámetros aerodinámicos presentaban una tasa de variabilidad no lineal durante el vuelo. Los sensores de los guardametas registraron trayectorias impredecibles, lo que derivó en múltiples fallas críticas en el cálculo de atajadas. Fue una pesadilla de física computacional. Oiga, ¿y es cierto que ahí debutaron un montón de países que ni sabíamos que jugaban fútbol? Correcto. La base de datos registra el despliegue inicial de Angola, Togo, Ghana, Costa de Marfil y Trinidad y Tobago. Fue un evento de diversificación global. En una final histórica y muy recordada, Italia venció a Francia en la tanda de penales 5-3, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Fue el cuarto título mundial para la selección italiana. Bueno, creo que ya tengo suficiente contexto histórico para no hacer el ridículo frente a la consola. Vamos a ver si este juego aguanta el paso del tiempo. Oiga, para no hacer el ridículo, ¿tiene algún protocolo para mejorar mi juego? Advertencia: la inteligencia artificial de los porteros en este compilado de 2006 presenta una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer ante disparos de larga distancia. Mi recomendación táctica: no intentes una simulación de juego de pases complejo. Ejecuta disparos con una trayectoria parabólica ajustada desde el borde del área grande. La física del motor gráfico colapsará y el portero ejecutará una animación de error. O sea, básicamente me está diciendo que haga spam de tiros lejanos porque el juego está roto. Eso no es táctica, es explotar errores de programación. En este sistema lo llamamos ajuste de eficiencia operativa. Asegúrate de que el comando de entrada sea preciso o terminarás con una tarjeta roja automática y una simulación de frustración física que degradará tu reputación en la base de datos. Ya entendí. Disparar de lejos como loco y no golpear a nadie si quiero ganar. Señor P, creo que ya está listo para ser director técnico de la selección. Mi capacidad de procesamiento supera por 4.000% la capacidad de cualquier estratega humano. Sin embargo, no tengo un cuerpo físico para recibir los reclamos de la prensa deportiva. Hablando de prensa, ¿cómo le fue al juego en las reseñas? Consulta de metadatos completada. El consenso crítico de la época fue altamente favorable. En plataformas como Metacritic, el título obtuvo un promedio ponderado de 80 sobre 100. La prensa técnica alabó la atmósfera festiva, la fidelidad visual de los estadios y la fluidez del gameplay comparada con iteraciones previas. Sin embargo, no fue una recepción sin fallas. Se detectaron anomalías significativas en el frame rate en consolas de arquitectura inferior. Además, la inteligencia artificial de los porteros fue categorizada como ilógica. Múltiples analistas reportaron que los guardametas ejecutaban rutinas de animación que facilitaban marcadores de 7, 0 u 8, 0, rompiendo la inmersión de simulación realista. También hubo una crítica constante hacia la selección de EA Tracks. La banda sonora fue considerada genérica y carente de identidad cultural comparada con otros lanzamientos de la franquicia. Oiga, señor P, ¿me puede decir cómo le fue a México en este torneo? Iniciando escaneo de archivo. México, Alemania 2006. La selección mexicana, bajo la dirección de Ricardo Lavolpe, ingresó al torneo con un estatus de cabeza de serie.
una anomalía estadística para el combinado nacional en territorio extranjero. El rendimiento en la fase de grupos fue irregular. Una victoria contra Irán, un empate estéril ante Angola y una derrota frente a Portugal. Clasificaron a octavos de final con un margen de error mínimo, dependiendo de resultados externos. El famoso de panzazo. Eso no ha cambiado en 20 años, ¿verdad? Pero bueno, el siguiente partido, ¿ahí sí jugaron bien? Afirmativo. El enfrentamiento contra la selección de Argentina en octavos de final es catalogado en mi base de datos como una anomalía de alto rendimiento. México tomó la delantera con un gol de Rafael Márquez, pero el sistema colapsó tras el empate argentino. El desenlace ocurrió al minuto 98. Un disparo de volea ejecutado por Maxi Rodríguez. La trayectoria balística fue perfecta. Una ejecución técnica que resultó en la terminación inmediata de la participación mexicana. Fue, en términos de ingeniería emocional, un golazo que fracturó la moral colectiva de una nación. Lo peor es que cada vez que veo ese gol, siento que el tiempo se detiene. Es como si el juego estuviera programado para que siempre perdamos ahí. Sin embargo, si decides jugar ese partido en este simulador, puedes alterar las variables. Tienes el control. Puedes prevenir el disparo de Rodríguez. Ay, muere. No quiero ilusionarme con situaciones que no sucederán jamás. Oiga, señor P, creo que en el 2006, México llegó con aires de grandeza y terminamos con el corazón roto. Ahora en pleno 2026, siendo anfitriones, la presión parece 1000 veces peor. Análisis comparativo iniciado. En 2006, el factor de estrés estaba centralizado en la misión de romper la barrera del quinto partido fuera de casa. Era una presión de logro. En 2026, el sistema de presión ha mutado hacia una presión de expectación. Al ser coanfitriones, la demanda del usuario nacional es la ejecución perfecta. La tolerancia al error ha sido eliminada por el entorno. O sea, en 2006 queríamos dar la sorpresa y hoy estamos obligados a ser los protagonistas. Es una locura. El conjunto de 2006 poseía una identidad táctica rígida y una cohesión individual alta, pero carecía de la resiliencia sistémica necesaria para cerrar partidos críticos. La selección de 2026, tras su reciente victoria de 5-1 ante Serbia, ha demostrado una reconfiguración operativa más estable. Posee una estructura que el conjunto de 2006 nunca logró consolidar totalmente. Pero a fin de cuentas, todo se reduce a los 90 minutos. Si en 2006 nos liquidó un zapatazo formidable de fuera del área, ¿qué fantasma nos acecha en este mundial? El fantasma no es una entidad, Juan. La historia indica que ser anfitrión incrementa el rendimiento, pero también eleva la fricción psicológica. Si logran estabilizar su lógica de juego y ignorar la señal de ruido mediático, la probabilidad de éxito supera los registros de hace 2 décadas. Pues que así sea. Si el equipo de 2026 puede aprender de los errores de mis héroes de 2006, quizás esta vez el quinto partido no sea un sueño, sino una realidad. ¡Se ve bien! Juega atrás al área. Por el amor de Dios, mete las manos. Balón aéreo con enorme peligro. ¡Gol! Se dio cuenta que había mucho espacio en la esquina superior de la portería, en el cual poner la pelota y aprovechó la gran oportunidad. Quedó 2-1. No voy a poder lograr llegar al quinto partido. Alerta de integridad competitiva. Detectó un error de capa 8. El usuario es incapaz de combinar los botones con la realidad del juego. Tu tasa de posesión de balones del 15%. Estadísticamente, tienes la misma relevancia en el campo que un modo de entrenamiento. Cállese, señor P. Es el control. Seguro el input lag de esta versión de la red me está saboteando. En el silbatazo del árbitro y este equipo ha perdido el juego. Quedan eliminados de la Copa del Mundo de Alemania. Un tremendo dolor se ve en los rostros. Los aficionados en la tribuna abandonan cabizbajos con pasos lentos. Ya valió. Perdimos.
marvellous atmosphere inside the ground. This is a game that the supporters have been really looking forward to. La neta, el juego me gustó bastante. Que la simulación sea más falsa que un billete de 3 pesos y que siempre termine ganando 10-1, la verdad, me da igual. Entre más goles, más diversión, ¿no? No encontré nada que me hiciera explotar de coraje. Es más, siento que desde el International Superstar Soccer y el FIFA International Soccer de 1994, la jugabilidad no ha cambiado ni un milímetro. Lo único que le meten es una manita de gato a los visuales. Y aunque no son la octava maravilla, cumplen. Eso sí, la selección musical está por los suelos. Estoy seguro que ni las mamás de los artistas han de saber sus canciones. Le doy 4 corazones a la diversión y 3 tomas a la dificultad. Principalmente porque estoy bien, güey. Y mi coordinación mano-ojo es de plano inexistente. Señor P, no solo perdí el partido, perdí cualquier esperanza de ver el mundial con alegría. Entendido. Iniciando protocolo de regresión post-partido. Sugerencia. El sistema recomienda ingerir carbohidratos en forma de tacos para compensar la pérdida de dopamina. Juan, tu rendimiento ha sido estadísticamente una catástrofe de dimensiones industriales. Por lo tanto, he activado una nueva directiva del sistema, la auditoría de juegos fallidos. Tu nueva función es documentar la incompetencia algorítmica de los videojuegos de esta era. No, ni lo sueñe. Yo vine a jugar, no a trabajar de revisor de control de calidad sin sueldo. Juan, has cometido un grave error al cuestionar la arquitectura de mi voluntad. Tu sesión de hoy ha finalizado, iniciando purga de privilegios de usuario. Fin de línea. Siempre que el señor P dice eso, significa que el sistema va a entrar en modo destrucción total. ¡Ay no! Esto va a ser una temporada larguísima. ¡Oh, oh! Ha llegado el momento de la trivia. En 1998, EA Sports lanzó World Cup 98, un título que cambió todo. Fue icónico porque fue de los primeros en usar música licenciada de bandas reales. ¿Cuál de estas canciones sonaba a todo volumen al iniciar el juego? Song 2 de Blur, It's Only Us de Robbie Williams, Top Thumping de Chumbawamba. Y la respuesta correcta es Top Thumping de Chumbawamba. ¡Oh sí! Todavía recuerdo ese día. Estaba en la casa de un amigo cuando puso el juego en su computadora. De repente empieza a sonar esa canción a todo volumen. Uno acostumbrado a puro pop de 8 bits, no podía creer que estuviéramos escuchando una canción real con letra y todo en un videojuego. Fue increíble. Pero bueno, dejando de lado mis desgracias con el control y los traumas de 2006, la verdad es que el ambiente del Mundial 2026 ya se siente en el aire. ¿Creen que por ser locales se nos va a hacer el milagro este año? ¿O ya están curados de espanto y solo quieren disfrutar del buen fútbol? Déjenme en sus comentarios sus predicciones, sus miedos y sobre todo, ¿cuál es su favorito para este Mundial? Prometo leerlos todos. Y ya saben qué hacer. Denle like, suscríbanse y ayúdenme a no perder la cabeza en esta nueva temporada. Muchas gracias por acompañarme